Repita conmigo, sentados en la mesa. Normalmente cuando usted va a celebrar algo, cuando usted se gradúa uno de sus muchachos, de su hijo, de su hija, cuando hoy hay un evento especial, ¿qué se hace normalmente? Vamos y compartimos, ¿dónde? En una mesa. En un centro comercial comemos, en la mesa de la casa celebramos. La mesa indica unión familiar, comunión entre todos los que participan de esa mesa. Puede ser familia o no familia. El que esté sentado en esa mesa come de lo que ahí se sirve. A menos que haya discordia, haya otro tipo de problemas, pero es lo que siempre se hace, lo que las familias acostumbran a hacer. Las familias sanas se acostumbran a comer juntos. Y esa comida no es simplemente compartir un plato, compartir y comprar algo, un pollo asado o algo. No, es compartir más allá, es compartir anécdotas. Es compartir recuerdos, es compartir diferencias y arreglarlas allí en la mesa. En la mesa suceden cosas especiales, pero Dios también utiliza la mesa de una manera espectacular. Jesucristo utilizó la mesa cuando cenó con sus discípulos, aquella popular última cena. Mandó a sus discípulos a buscar un lugar donde reunirse. Y los discípulos encontraron ese sitio y allí se reunieron. Eso era para celebrar la Pascua. Allí se acostumbraba para celebrar la Pascua a matar un cordero, a comer pan y compartir el vino también. Pero ese día que Jesucristo decidió sentarse a la mesa con sus discípulos, el cordero no estaba, el cordero natural, el cordero físico no estaba en ese lugar, porque el cordero, ¿quién era? Diga conmigo, Jesucristo. Jesucristo representaba el cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Y Jesucristo estaba sentado en la mesa con sus discípulos, donde solamente partieron el pan y tomaron vino. De resto, el cordero estaba allí, aquel que en una nueva temporada, en un momento más allá, iba a ser crucificado y antes azotado, escupido. Iba a ser dañado por otros, insultado por romanos y también por judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibió, dice la palabra. Pero en esa mesa ocurrieron cosas especiales. En esa mesa Jesucristo les enseñó del servicio. En esa mesa Jesucristo les demostró su amor. Les dejó palabra de esperanza y de consuelo. Pero en esa mesa también hubo alguien que se levantó y traicionó a Jesús. En las mesas pueden suceder cosas, pero todo siempre está bajo el control de nuestro Dios. Y quiero avanzar rápido, y hay 4 puntos que vamos a hablar hoy. 4 bendiciones que podemos ver en las mesas, pero no en la mesa solamente de tu familia, donde comes todos los días. Estamos hablando de la mesa de Jesús. Hay 4 tipos de mesas. Repita conmigo. Número 1, la mesa de la salvación. Pregúnteme, ¿qué es eso, pastor? ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come eso? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él, haga así, conmigo. Jesucristo está a la puerta llamando. Jesucristo está llamando a la puerta de tu corazón. Esa es la puerta que Dios quiere tocar y que está tocando. Pero ¿estás tú dispuesto a abrirle al Señor para que Él entre y cene contigo y tú también lo hagas con Él? Pero ¿dónde se cena? Te pregunto. En la mesa. ¿Dónde se cena? Te pregunto. En la mesa. En la mesa. La mesa como tal representa salvación. Cuando tú accedes a abrirle a Jesús, aquel que está insistiendo y tocando en tu corazón, aquel que te llama, pero tú quizás no le has abierto. ¿Cuántas veces te han predicado? ¿Cuántas veces te han hablado? ¿Cuántas veces te han llamado que regreses a Jesús y no lo has hecho? Jesús está ahí a la puerta tocando. Cada cierto tiempo te toca. Cada cierto tiempo te habla. Cada cierto tiempo te manda a buscar con sus hijos. Pero eres capaz de abrir la puerta para que Él entre y pueda cenar contigo. Hoy quizás es el día que Dios ha dispuesto para que tú cenas con Él en su mesa y para que te sientes en la mesa con Jesús. Es el día que Dios ha dispuesto para que tú puedas abrir tu corazón a Él. Lo que se acostumbra
Normalmente es que el anfitrión ponga la cena. Cuando usted invita a alguien a cenar, usted prepara un plato, ¿sí o no? Hace algo especial. Algunos compran refrescos, otros compran bebidas especiales, compran cosas para agasajar al invitado. Pero con Jesucristo es un poco distinto. Y esto es algo que me habló Dios ayer. Cuando Jesucristo entra en tu casa, tú no le sirves la comida a Él, Él te la sirve a ti. No, por acá. Cuando Jesús toca la puerta, Él no viene sin nada. Él viene con la comida. Pregúnteme, pero pastor, ¿cuál es esa comida? Quizás usted dice, no, es que yo nunca he comido con Jesús. Si has comido. Y te voy a dar una buena noticia. Esto que estamos haciendo hoy es de parte de Jesús. Y Jesús te está alimentando y te está diciendo, mira, esta es mi comida. Y yo no vengo a buscarte con las manos vacías. Yo vengo a darte de lo que yo tengo. Vengo a darte de mi palabra. Vengo a darte de unción, de misericordia. Dios ha sido bueno conmigo y yo quiero que sea bueno contigo. Él va a demostrar su amor y su misericordia si abres la puerta. Es tiempo de salvación. Es tiempo de que aceptes a Jesús en tu corazón. Diga conmigo, Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Yo entiendo que a veces da miedo aceptar a Jesús, porque lo que se ha vendido durante todos estos años es que Jesús, Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo son castigadores. De que Dios es un Dios castigador, de que Dios es un Dios que azota, de que es un Dios que te va a azotar por las malas cosas que has hecho. Dios te ama a ti, pero necesita también el arrepentimiento. Él no anda buscando gente que sea perfecta, que sea santa. Dios anda en busca de los enfermos, de los que fallaron. Anda en busca de aquellos sí que eran ladrones, de aquellos que eran prostitutas, de aquellos que hacían las cosas mal, que estafaban, que dañaban. Pero yo no soy ninguno de esos, dirá usted. Pero quizás, apartado de Jesús, todos los días hacías algo que le desagradaba a Él. Pero hoy Él está tocando a la puerta. Hoy está tocando a tu corazón para que puedas entrar, para que Él pueda entrar y tú puedas cenar con Él y tú con Él. Amén. Amén. Es tiempo de que tú puedas entender de que esto no es un llamado por casualidad. Si estás en este lugar es porque Dios planeó este tiempo, porque planeó esta mañana, solamente porque te ama. Yo te voy a invitar a que hagas un ejercicio y pienses de que si no hubiese nadie, más nadie en el mundo, solamente tú, Jesucristo hubiese muerto por ti. Por amor a ti Jesús hubiese muerto, hubiese resucitado también, pero hubiese hecho el sacrificio como cordero en esa cruz solamente por amor a ti, porque hay un amor tan inmenso de parte de Él. Aunque te hayas sentido solo en un tiempo, te hayas sentido abandonado, te hayas sentido entristecido, Dios siempre ha estado pendiente de ti. Tanto así que quizás todos esos procesos y cosas que has vivido en un pasado eran para sanarte y acercarte más a Él. Que hoy estés aquí es una gran bendición, pero de nada sirve si tú no puedes tomar una decisión hoy. Porque seguir a Jesús es una decisión. Cuando tú abres la puerta, es la decisión. Porque Jesucristo es un caballero. Jesucristo trató a la samaritana como un caballero. Nunca la señaló, nunca le dijo, tú eres una adúltera. Le hizo preguntas y haciéndole preguntas. La misma mujer pudo entender que Jesucristo era un profeta. Porque Jesús es un caballero y pudiese darle 2 patadas a la puerta de tu corazón y entrar. Pero Él quiere que tú lo decidas. Porque por eso nos entregó ese libre albedrío de nosotros decidir entre lo bueno y lo malo. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir por Jesús. Porque sabes que Jesús es lo que te conviene. Porque sabes que Jesús es tu Salvador. Porque sabes que Jesús es lo que necesitas. Porque nada de lo que has hecho ha llenado el vacío en tu corazón. Porque nada de lo que has hecho ha llenado lo que falta en tu corazón. Solamente Jesús. Ni riqueza, ni mujeres, ni hombres, ni nada, ni sentimientos puede llenar
lo que Jesús sí puede llenar. Amén. Dáselo fuerte a Él. La mesa de la salvación, punto número 1. Ahora vamos al punto número 2. La mesa de la protección. Te recuerdo que estamos hablando de las bendiciones que hay en sentarse en las mesas del Padre. La mesa de protección, cuando te sientas con Él, cuando tú accedes a esa salvación por decisión, entonces te sientas también en una mesa de protección. El Salmo 23:5, que es un salmo muy popular, pero vamos a leer el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Además de un gran banquete, Él te asegura la protección. Los enemigos no pueden tocarte. Los lobos no pueden tocar a las ovejas cuando el pastor está cerca. Diga, las ovejas no se cuidan por sí mismas. Las ovejas las cuidan. ¿Y quién es nuestro gran pastor? Diga, Jesús es mi pastor. Ahora, cuando tú estás sentado a la mesa del rey, el rey tiene la obligación de cuidarte. Estoy hablando lo que se expresa en las culturas, donde hay reyes, donde un rey invita a alguien a sentarse, él se vuelve responsable de la vida de ese hombre o de esa mujer que se sienta a la mesa. Ya no depende del hombre cuidarse, depende del rey. Imagínate nosotros, el cual el rey es el rey de reyes y señor de señores, el que nos cuida y nos guarda. Desde el momento que tú aceptas a Jesús, estás aceptando también la protección que Él pone sobre ti. No quedas solo, no quedas desamparado, no quedas abandonado. Cuando tú dices, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, te sientas en la mesa de salvación, pero también la protección viene adherida. Por eso es que no vas a caminar solo, porque quizás te da miedo caminar con Jesús, pero yo te digo, no vas a estar solo. Jesús siempre te protege, Jesús siempre va a estar contigo. Los lobos quieren comer a las ovejas. Los enemigos quieren derrotar a aquellos en los cuales tienen batalla, con los cuales tienen batallas y guerras. Pero sentado en la mesa. Yo te voy a ilustrar un poco esto. Imagínate en un campo de batalla, donde tu enemigo te ve de lejos, pero te ve. Donde tú estás sentado en una mesa comiendo en un campo de batalla. Pero cuando tú comes en un campo de batalla, significa dos cosas: rendición y victoria. Y yo te aseguro que en Jesús no hay rendición. En Jesús siempre va a haber victoria. Imagínate en esa situación donde tú estás comiendo con Jesús, pero estás en victoria. Porque Dios te protege, porque Dios ya ganó la batalla por ti, porque Jesús ha estado contigo de día, de noche. Siempre, siempre va a estar contigo. Y sentado en esa mesa de protección, los lobos, porque acá tengo dos ejemplos, los lobos y las ovejas, y los reyes y sus invitados. Donde están los lobos acechándote. Imagínate ovejas comiendo del pasto, con agua fresca. Y los lobos en el bosque viendo cómo comen, pero que no pueden hacer nada porque ahí está el pastor con su vara y con su cayado. Donde te infunde aliento, donde cada vez te da su confianza y donde te dice: a ti no te faltará nada. Dios es el proveedor por excelencia. Ahí en ese lugar Jesús está protegiéndote. En el momento que tú aceptas al Señor, inmediatamente hay un cerco. Algo especial, sus ángeles se activan, su espíritu camina contigo, algo comienza a ver diferente. ¿Cuántas veces hemos vivido peligros y Dios nos salva? Nos salva de una muerte física y también nos salva de una muerte espiritual. Dios, ¿sabes? Puedan haber gente que estén viviendo acechanzas del diablo. No hablo de enemigos físicos solamente, hablo de enemigos espirituales. Dios está a cargo de todo eso. Gente que se le ha levantado enemigos espirituales. Gente a quienes se les ha levantado diversas maneras. Y han visto tinieblas y han visto calamidad día tras día. Pero cuando tú entras en la presencia del Señor, te sientas en su mesa,
algo se trastorna y algo cambia. Ya no hay temor, ya no hay miedo, ya los problemas comienzas a verlo de una manera distinta porque estás confiado en el que te salvó, en aquel en el que dispusiste de entregar tu corazón. Dios te protege, te ama y te guarda. Mueva al que tiene a su lado y dígale, Dios te protege. Dáselo fuerte a él. Su protección va más allá de los peligros externos. Él sana tus heridas, te hace libre del miedo. En aquella parte, luego en el versículo 5, que dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo quiero que lo repitas conmigo. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Pregúnteme, pastor, ¿pero qué hace el aceite? El aceite lo utilizaban los pastores para sanar las heridas, pero también para cubrir de que las moscas no le entraran en las heridas o entraran en los oídos, entraran en partes sensibles de la oveja. Era un tipo de protección, pero también era una protección para heridas, como te dije anteriormente. Algunos de ustedes se cuidan de las heridas externas, pero muchos están heridos internamente. Dios también te sana de eso. Te sana de todo aquello que pudiste vivir y que te dejó marcado, de abusos que te dejaron marcado, de detalles en tu vida cuando eras niño, cuando eras adolescente, que te marcaron fuertemente. Dios te está ungiendo tu cabeza porque Él quiere protegerte de ahora en adelante de todo lo que pueda afectar tu corazón y pueda afectar tu alma. Él quiere que partas con Él en algún día y el tiempo que Él disponga y que no te pierdas en las tinieblas. Él te va a cubrir para que no seas arrebatado por el lobo. Él te va a cubrir para que no seas destruido por tus enemigos. Dios quiere ungir tu cabeza. Haga así, úngeme, Señor. Dáselo fuerte a Él. Punto número 3. Y aquí se pone mucho mejor la predicación. La mesa de la intimidad. Repita conmigo, la mesa de la intimidad. Vamos a leer lo que dice Lucas 13. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Le pegó la hojita. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Juan en la mesa con Jesús demostró un nivel de intimidad mayor que la de los otros discípulos, incluyendo a Pedro. Y vamos ahí y repetimos lo que dice, pero lo vamos a leer en Juan 13:25. En el versículo 25 dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Vamos a ponerte en contexto. Jesús estaba cenando con sus discípulos. En ese momento, Jesucristo se conmueve y dice que alguno de los que están ahí sentados le iba a entregar. Y los discípulos, en especial Simón Pedro, que tiene un carácter, un temperamento así como salido, como intemperante, como todo el tiempo metido en el asunto, llega y le hace señas a Juan. Juan era uno de los discípulos que él mismo dice que era el discípulo amado de Jesús, pero lo dice él mismo en el libro de Juan. Mas sin embargo, aquí podemos ver un acto que sí identificaba la intimidad de Juan con Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Juan en ese momento?
Pregúnteme, ¿qué estaba haciendo, pastor? Estaba recostado al pecho de Jesús. Es un acto en la mesa de intimidad, porque los demás no lo estaban haciendo. Pero recuerda que las mesas en ese tiempo no son como las conocemos hoy. Las mesas eran más pequeñas, eran casi en el piso. Y los discípulos o los que iban a comer en ese tipo de mesa se tenían que inclinar y se inclinaban del lado izquierdo. Y Juan, inclinado del lado izquierdo, estaba cerca de Jesús, inclinado y recostado cerca de su pecho. Cerca del pecho de Jesús escuchaban los latidos. Cerca del pecho de Jesús podía entender lo que había en el corazón de él, si lo llevamos metafóricamente hablando. Había un nivel de intimidad en Juan y los discípulos, todos entendían esto. Cuando estamos sentados en la mesa, tenemos el derecho a la intimidad con Jesús. Pero el que se le había revelado en ese momento era solamente a Juan. Porque cuando los demás le preguntan, ¿quién es el que va a traicionar a Jesús? ¿Quién es el que lo va a entregar? Le hacen la seña a Juan, el que estaba cerca. Porque sabían que había un nivel de intimidad. Juan, quizás susurrando al oído, le pregunta, maestro, ¿quién es el que me va a entregar? Y Jesucristo se puede inferir en la predicación de que también le susurró y le dijo, al que le dé yo este bocado y se lo coma, ese es. Y te digo que se infiere de que los demás no escucharon, porque cuando Judas salió, comió el bocado y salió corriendo, los demás no se dieron cuenta y no entendieron lo que sucedía. Quiere decir que en la mesa también hay revelación, la cual tenía Juan y no tenían los otros discípulos. Y es un nivel lo cual todos tenemos acceso, pero no todos tomamos la decisión de hacerlo. El nivel de intimidad que tenía Juan lo llevó luego a escuchar la voz de Dios para escribir el libro de Apocalipsis. Es profundo esto. Cuando Juan estaba ahí sentado con Jesús, cerca de Jesús, algo estaba absorbiendo del maestro. En la mesa tú tienes que absorberlo del maestro. En la mesa tú tienes que hablarle al maestro. En la mesa Dios te habla. En la mesa Dios te provee. En la mesa Dios te enseña. En la mesa Dios hace cosas por ti. No es cualquier cosa estar sentado en la mesa con el Padre. Juan lo entendía más que los otros. ¿Lo estás entendiendo tú hoy? ¿Cuántos se quieren sentar en la mesa del Padre? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes están sentados en la mesa del Padre? Por acá nada más me contestaron. ¿Cuántos están sentados en la mesa del Padre? Yo quiero que digas amén, porque Dios te está dando el acceso a la mesa. Estás comiendo palabras, estás escuchando revelación, estás en la intimidad con el Padre. Jesús revela sus secretos. Estar sentado en la mesa es tocar el corazón de los secretos. Recuéstate a Jesús. Acércate a Jesús. No esperes más para estar cerca de Él. Judas no lo entendió y salió corriendo. Judas era el que lo iba a traicionar. Por 30 monedas de plata lo vendió y luego estaba arrepentido. Y se tuvo que ahorcar. Uno dice que se ahorcó, una parte en la Biblia dice que se ahorcó y otro dice que se tiró por un risco, por algo y cayó de cabeza y se mató. Pero Jesús te quiere cerca. Cerca te quiere Jesús. Cerca. Haga así, cerca me quiere Jesús. Cerca te quiere de su corazón. Porque cuando tú alineas tu voluntad con la voluntad del Señor, cosas comienzan a cambiar. Cosas comienzan a suceder. Alineas tu voluntad con la voluntad de Dios y comienzas a caminar por el verdadero camino que te lleva a la salvación. Estar sentado a la mesa no significa que haya revelación. Pregúnteme, ¿cómo es eso, pastor? Tú puedes estar sentado a la mesa y hay salvación. Los que aceptaron a Jesús entraron a la mesa, se sentaron. Pero muy diferente es estar sentado a la mesa a estar sentado en la mesa, ser salvo y también tener revelación. Son dos cosas muy distintas. Quizás todos los que se sentaron, menos Judas, fueron, de hecho sí, tienen un lugar especial en el cielo de parte de Jesús. Moradas especiales. Iban a tener un lugar especial los 11 discípulos. Pero no todos en ese momento tuvieron la intimidad que tuvo Juan.
La intimidad que tuvo Juan fue distinta. Juan se caracteriza por sentirse amado por Dios. Yo lo he hablado en anteriores oportunidades. Y Juan se sentía amado por Dios. El mismo Jesús no dijo que amaba más a Juan. El mismo Juan dijo que era el amado de Jesús. Él se sentía amado por Jesús. Hay gente que no se siente amada por Jesús y no lo expresa de esa manera. Pero cuando tú te sientas a la mesa, Dios ya no te ve como un enemigo, te ve como amigo. Porque en la cultura judía era imposible que alguien se sentara en la mesa con un enemigo. No podía suceder. Hoy en día lo vemos. Naciones que son enemigas se sientan en la misma mesa a dialogar, a comer, a compartir. Pero en la cultura judía eso no sucedía. Cuando alguien le permitía sentarse en la mesa con él, ya todas las diferencias quedaban atrás. Las cosas que hacían desagradables a Dios quedan atrás. Cuando tú te sientas a la mesa con Él, le estás diciendo, ya yo no soy amigo del mundo. Yo soy ahora enemigo del mundo y soy amigo tuyo. Soy amigo de Jesús. Soy amigo y estaré contigo y no te abandonaré. Y Jesús te recibe con los brazos abiertos y te dice, yo te amo, te perdono y te doy una nueva oportunidad. Y le dice, te perdono y te doy una nueva oportunidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y punto número 4, y con este termino, pero es más largo. La mesa de la restitución. Yo quiero que hagamos un repaso. Dijimos que la mesa número 1 era, diga, salvación. La mesa número 2, la mesa de protección. Mesa número 3, de la intimidad. Y la mesa número 4 es la mesa de la restitución. ¿Qué es restitución? Es devolverle a alguien lo que le fue quitado o lo que perdió. En la mesa del Padre existe la restitución redentora y la restitución del destino. Ya te voy a explicar una por una, pero primero vamos con la restitución redentora. La restitución redentora ocurre en el espíritu después de ser un extraño, un esclavo, y pasas a ser un hijo. A través de la gracia, el hijo recupera todo, aunque haya desperdiciado su herencia. Vamos a leer lo que dice en Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Diga, desperdició todo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a ponerlo en contexto. El hijo pidió la herencia, el hijo menor, lo cual esto era una falta de respeto, porque cuando se hablaba de herencia se hablaba de muerte de los padres, y el padre estaba vivo. Sin embargo, el padre, movido en misericordia, llega y le da la herencia. Y dice, les da la herencia, no solamente se la da al menor, se la da a todos los hijos. Se infiere de que solamente tenía un hermano mayor. Y le da la herencia. El joven un día llega y reúne todo lo que había heredado.
y decide irse de la casa. Además de que le dan la herencia, decide abandonar al padre. Llega y abandona al padre y se va. Y se va y gasta todo y lo desperdicia. Y luego el hermano mayor dice que lo gastó en rameras. Lo dice más adelante. Lo desperdició hasta el punto que llegó al punto más crítico que puede llegar un ser humano, y es a tener hambre. Y al tener hambre, deseaba comer de la comida de los cerdos, de las algarrobas de los cerdos. Y en ese momento, el hombre entró en sí. Volvió en sí, dice la palabra. Y dice, ¿acaso en la casa de mi padre los jornaleros no están comiendo mejor que yo? ¿Qué hago yo aquí deseando la comida de esos animales? Y voy a hacer una pausa acá. ¿Cuántas veces has llegado tú al punto crítico? Al punto donde dices, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago yo aquí alejado de Dios? Si en Él puedo encontrar todas las cosas. Siempre las personas, hay un punto donde tocan fondo. Y en ese fondo es donde se dan cuenta de lo mal que estaban. El joven no se dio cuenta cuando le dieron la herencia porque tenía dinero. Pero ahí ya estaba mal. El joven no se dio cuenta cuando se fue de su casa, pero ahí ya estaba mal. El joven se dio cuenta cuando tocó fondo. ¿Cuántos de ustedes han tocado fondo? No me respondan. ¿Cuántos de ustedes están en un punto crítico donde dicen, ¿qué voy a hacer? No encuentro qué hacer con mi problema. No encuentro qué hacer con mi vida. No encuentro qué hacer. Pero Dios te dice hoy, vuelve en sí. Vuelve en sí como lo hizo el hijo pródigo. Pensó y dijo, bueno, está bien. Yo perdí mi derecho de hijo. Pero aún como jornalero en la casa de mi padre, yo comeré mejor y estaré mejor. Quizás ya yo no voy a tener el privilegio, dijo el joven. Dijo este hombre, el hijo pródigo. Ya no voy a tener la autoridad que tenía antes. Ya no voy a tener el lugar que tenía antes. Pero voy a estar mejor porque voy a estar en la casa de mi padre. Pensó el hombre. Luego dice, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Y le voy a decir que pequé contra el cielo y pequé contra él. Que me perdone. Que ya no soy digno de ser su hijo. Y así fue. Y lo hizo. Cuando el padre, dice ahí la palabra, lo vio de lejos. Y aquí hay un mensaje también poderoso porque el padre lo esperaba todos los días. Así espero yo a mis hijos todos los días. Y así el Padre Celestial los espera a ustedes todos los días. Y cuando lo vio salió corriendo y lo abrazó. Se le guindó en el cuello, como dicen coloquialmente. Y de hecho la palabra lo dice también. En el cuello lo tomó y lo besaba. Y lo besaba porque lo amaba, no lo juzgaba, no lo señalaba. Esto puede hablar de dos situaciones distintas. Personas que están sumergidas en el pecado y hoy han vuelto a casa porque ya no podían sobrevivir más con pecado. Alguien les predicó y vinieron a casa nuevamente. Y hay otra situación de aquellos que ya pertenecían a la casa y se marcharon por cualquier situación. Pero hoy vuelven a la casa porque saben que en la casa del Padre comes mejor que en cualquier otro lugar. Porque en esta casa, la casa de Dios, hay alimento abundante para ti. Porque Dios perdona tus pecados si hay arrepentimiento. Porque Dios está dispuesto a restituir, a devolverte lo que habías perdido. Pero acá hay una gran enseñanza de nuestro Padre, porque el Padre no lo juzgó. El Hijo creía que no iba a llegar en el mismo lugar. Dijo, bueno, voy a la casa, como bien, estoy bien, pero yo sé que ya no tengo el mismo lugar. Pero el Padre lo sorprendió. El Padre hizo una clase de restitución, llamaría yo. Hizo una restitución como quizás ningún ser humano estaría dispuesto a hacerlo. Cuando llegó el Hijo, inmediatamente se alegró y le dijo, colóquenle el anillo. El anillo hablaba de autoridad. El anillo hablaba, en ese tiempo utilizaban los anillos para sellar documentos. El anillo significaba que él retomaba y era restituido en la autoridad. Tenía la autoridad del Padre para tomar decisiones. Tenía la autoridad del Padre para regalar si quería regalar. Tenía la autoridad del Padre
para aceptar, para contratar a jornaleros, para hacer cualquier cosa en el nombre del Padre. Jesús, en este caso, bueno, que asemeja al Padre esta historia, Jesús, el Padre, quiere que tú te acerques nuevamente y va a restituir la autoridad en cada centímetro que habías perdido. Pero hay arrepentimiento en tu corazón. Estás dispuesto y quieres ser restituido. Porque yo veo una de las características del hijo pródigo y es el arrepentimiento. Sí, lo vemos todo muy chévere, la restitución, pero no hay restitución sin arrepentimiento. Hay arrepentimiento en tu corazón. Estás dispuesto a dejar los pecados. Estás dispuesto a dejar lo que te aparta del Señor, la soberbia y el orgullo que tuvo el hijo pródigo en un tiempo. Estás dispuesto a volver en sí e ir nuevamente a la casa de tu Padre. Y no hablo solamente un recinto. Hablo ir nuevamente al corazón de tu Padre. El que tiene un plan redentor para ti. El que quiere restituirte. No porque te lo mereces. Porque esa es la diferencia entre la restitución redentora y la restitución de Mefiboset. Que de esa te voy a hablar después. Es diferente la restitución redentora a la restitución del destino. Porque en la restitución redentora no lo merecemos. Sencillamente es un regalo y es por la gracia del Señor que te arropa y te recibe nuevamente en su casa. Porque Él decide regalártelo. Porque Él decide entregártelo. No porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. El hijo pródigo volvió a su casa y fue recibido. Yo hoy te digo que si eres un hijo pródigo y estás en este lugar, eres recibido por el Padre y está colocando el anillo y está colocando el calzado y está colocando el vestido. Porque el vestido también significaba de que ya se acababa la miseria. Ya no había hedor a cerdo. Ya no había hedor a chiquero de cerdo. Ese chiquero de cerdo representaba el pecado. Ese olor a cerdo donde él había estado. Ya el Padre le dijo, quítese esas vestiduras que yo le voy a colocar una nueva. Quítese eso que representa el pecado porque ya tú eres mi hijo. Y yo limpio tu vestidura y te pongo vestiduras nuevas. Y eso es lo que va a hacer el Señor contigo. Que está colocando vestiduras nuevas. Vestiduras nuevas. Y cuando restituyó el calzado significaba libertad. Los esclavos caminaban descalzos. Y si este hombre había perdido todo, aunque no lo dice la Escritura, suponemos de que hasta su calzado había perdido. O no tenía el calzado de la misma calidad que usaban los hijos, los príncipes. El hijo pródigo era un príncipe y decidió irse para el chiquero. Pero al padre no le importó. Cuando volvió, también le dijo, quítate o colócate. No sabemos si tenía o no tenía. Colócate este calzado que representa la libertad. De ahora en adelante tú caminarás por el camino correcto. De ahora en adelante no vuelves atrás. Este calzado representa el camino que debes seguir. Un camino de libertad. Un camino de redención junto a Jesús. Un camino donde Él te liberta de toda cadena de maldad. Donde te liberta de las cadenas que el enemigo había puesto en tus manos. Donde te liberta de todo el sufrimiento que tuviste cuando estuviste lejos de casa. Restitución. Y lo mejor de todo, cuando Jesús, en este caso el Padre, recibe al muchacho, dice, hagamos fiesta. Maten al becerro más gordo. No el más flaquito, al más gordo. ¿Y dónde se comen los cerdos? Los becerros, perdón. Los cerdos no, los cerdos eran inmundos para los judíos. ¿Dónde se comían los becerros? ¿Dónde hacían la fiesta? Diga conmigo, en la mesa. Le restituyó anillo, le restituyó vestido, le restituyó calzado. Pero lo mejor de todo es que hizo una fiesta para él.
Una fiesta donde había comida y donde le invitaba nuevamente a ser su hijo. Porque en la mesa se sentaban los hijos. En la mesa se sienta gente especial. En la mesa se sientan los hijos de Dios. Y estaba accediendo nuevamente a ese nivel de hijo. Dios quiere restituir la identidad a través de esa cena, en esa mesa. Todos sabían, había júbilo, había fiesta. ¿Sabes por qué? Aunque el pecado a veces está en oculto, Dios restituye en público. Los jornaleros sabían, pero esto también causó una herida en el hermano mayor. Porque cuando el hermano mayor escuchó la fiesta y la algarabía y el regocijo que había, y le dijeron, no, es que tu papá mandó a hacer una fiesta para tu hijo, porque él dijo que estaba perdido y fue encontrado, que estaba muerto y ha revivido, ha resucitado. Entró algo en el corazón del hermano mayor y dijo, pero es que mi padre, y se lo dijo al padre, yo estando aquí te sirvo todos los días, estoy aquí todo el tiempo, y a mí ni siquiera un corderito me has matado para celebrar conmigo. Y el padre le dijo, pero ¿acaso tú no estás conmigo y tienes acceso a todo? En cualquier momento lo hubiese podido hacer. Pero este se había perdido y yo lo amo. Y yo veo una característica acá en el padre. Y es que el padre, a pesar de que el hijo mayor estaba malcriado también, le insistía en que entrase a la fiesta. De que entrase a celebrar con su hermano. Yo invito a toda la iglesia a celebrar con sus hermanos que vuelven. Y no a contaminar su corazón. Porque hay un trato especial para aquellos que vuelven a casa. El hermano no lo entendía, el hermano no lo entendió, pero el padre sabía que era movido a misericordia y amor. Dios quiere moverse a misericordia y amor contigo. Y ahora termino con la historia de Mefibosé. Esta es la historia redentora, lo que soporta esto que te estoy hablando, lo que respalda la redención, lo que respalda la restitución redentora. Ahora voy con la restitución del destino y voy a ser breve. ¿Cuántos conocen la historia de Mefibosé? Date la mano. Bueno, voy a tardar un poquito más. Mefibosé era un hombre lisiado. Diga conmigo, era lisiado. Pero era lisiado porque en un momento de su vida, la nodriza, la que lo cuidaba, lo dejó caer. Y al dejarlo caer, se vieron atrofiadas sus partes inferiores, sus miembros inferiores. Y esto cambió el destino de Mefibosé. Mefibosé era el hijo de Jonatán. Y Jonatán era hijo de Saúl. Venían de un linaje real. Venían de un linaje de rey. De un linaje que debería tener un destino mucho mejor que el que tenía. Mefibosé ya no vivía en el palacio. Mefibosé vivía en un lugar llamado Lodebar. Diga conmigo, Lodebar. Y Lodebar era miseria, era soledad, era silencio. Era un lugar caótico. Era un lugar triste. Era un lugar donde nada prosperaba, donde nada avanzaba. ¿Te puedes imaginar el pensamiento de Mefibosé todos los días diciendo, pero es que yo soy un príncipe? Yo tengo derecho a algo mejor. Ese pensamiento que torturaba la mente y torturaba el corazón. Ese pensamiento todos los días y además lisiado. Pero un día, a través de la restitución del destino, David, que era el rey, fue movido a misericordia por Dios, a hacer la voluntad del Padre. Y llega y manda a llamar y habla con Siba y le pide cuentas de lo que había pasado. Y él le explica toda la situación de Mefibosé. Y el rey David llega y le dice, tráelo de vuelta, tráelo, porque yo le voy a restituir lo que había perdido. Y Mefibosé llegó ese día con Siba. Siba era el criado de Mefibosé. Y llega al palacio. Y el rey le dice,
De ahora en adelante tú vas a cenar conmigo. Tú vas a comer en la mesa del rey. Y restituyó el destino que en algún momento se había cortado, pero luego se reconectó años después. La restitución redentora no la merecíamos. Pero en la restitución del destino, Dios entiende de que era algo que se le había robado, que se le había quitado, y se lo devuelve. ¿Cuántas veces te has sentido de esta manera? Tú dices y piensas, yo debería de estar mejor. Alguien me robó, alguien me estafó, alguien me quitó lo que me pertenecía, alguien se llevó a gente que yo amaba. Y te sientes como Mefibosé. Y cuando Mefibosé llega a la mesa del rey y le dice, te lo voy a decir parafraseándolo, yo soy como un perro muerto, yo no me merezco nada de esto que tú me estás dando. Le dijo el propio Mefibosé porque su autoestima estaba dañada. Él creía que no se merecía lo que Dios le estaba dando. ¿Acaso te has sentido de esta manera en algún momento? ¿Te has sentido como un perro muerto? Como alguien que no se merece la gracia del Señor, la restitución del Señor. Pues hoy yo te digo, Dios te va a restituir como restituyó a Mefibosé. Dios te va a devolver lo que te habías perdido, lo que te habían robado. Dios te va a restituir porque Dios te ama. Dios no se ha olvidado de ti y lo que has sufrido y lo que has llorado. Dios ha estado contigo. Dios se ha acordado de ti. Dios está moviendo gente. Aleluya. Dios está moviendo gente. Dios está moviendo personas como el rey David, que te van a llamar de parte de Dios. Porque no solamente restituyó la comida, se sentaba todos los días a comer con el rey. Te vas a sentar todos los días a comer con el Padre. Pero además de eso, a Mefibosé le restituyeron las tierras de Saúl su padre. Así lo dice la Biblia. Saúl era el papá de Jonatán y Jonatán el padre de Mefibosé. Le restituyó las tierras y le dijo, Siba va a trabajar con todo esto y sus hijos y no faltará nada. Y yo puedo decir lo mismo sobre tu vida. Va a venir una restitución del destino. Lo que se había interrumpido, el llamado que se había interrumpido, el propósito que se había interrumpido, lo que se había cortado. Y no, a veces por responsabilidad. Pero también como Mefibosé no era culpa de él, era un niño. Era solo un niño que no tenía conciencia de lo que pasaba. Pero se vio afectado de tal manera. ¿Cómo estás afectado tú? ¿Cómo te ha afectado no tener lo que tú crees que por derecho es tuyo? Pero está nuestro Padre. Y el Padre te está mandando llamar a su mesa. Y el Padre está esperándote a lo lejos, como esperó al hijo pródigo. Y corriendo te va a abrir los brazos y va a estar contigo. En la mesa te quiere sentado para que te comas el becerro más gordo. En la mesa te quiere sentado todos los días como Mefibosé. Restitución de tu autoridad, restitución de tu libertad. Restitución es lo que quiere dar a tu vida. En la mesa encontramos la restitución del Padre. Tenías un llamado y tenías un propósito y te apartaste. Dios quiere restituir ese llamado y ese propósito. Pero el rey lo mandó a llamar, lo mandó a buscar. El rey no fue a ese lugar. El rey esperó que Mefibosé volviera, al igual que el padre volvió. Esperó que el hijo pródigo volviera. Porque tiene que haber un proceso de cambio dentro del corazón. A la oveja perdida se busca, porque la oveja perdida es un nuevo creyente. A la oveja, a la moneda que se perdió en la habitación,
Se busca y ella representa a la que está dentro de la casa, pero está perdida. Pero el hijo pródigo representa a aquel que se va por sus propias decisiones. Aquel que decide apartarse sin importarle el amor del Padre sobre él. Pero igualmente Dios hoy te espera con los brazos abiertos. Quiere que tú corras a sus brazos. Corre a los brazos de papá. Corre a los brazos de papá. Él te espera para restituir. Él te espera porque quiere tener intimidad. Él te espera porque ya te dio salvación. Él te espera porque te quiere proteger. Y Él te espera porque te quiere restituir. Restitución sobrenatural sobre todo aquel que vuelve a casa. Vamos, colócate de pie. Aleluya. Lo que era tú.